cada vez que entra un lead, pues te tiras 20-30 minutos intentando averiguar si tiene sentido o no, o si te puedes ayudar o no. Básicamente quiero decirte que estás perdiendo horas y es algo que vemos continuamente con despachos con los que trabajamos. Y para darte un poquito de contexto, pues obviamente yo soy Miguel Ruiz, ¿vale? Bueno, soy founder y CEO de Adways Digital, una agencia de consultoría que trabaja solo en el ámbito jurídico, solo trabajamos con personas profesionales del derecho y demás, ¿vale? Y bueno, básicamente como te digo, es algo muy común, muy normal, ¿vale? Que vemos absolutamente todos los días. Y es que muchos despachos pierden horas y horas y horas de su vida, de su trabajo, etcétera, en intentar averiguar si pueden darle al lead servicio, si pueden ayudarle, si no, y podrían estar ahorrándose ese tiempo simplemente contestando a las 4 preguntas que te voy a enseñar en este vídeo, ¿vale? Simplemente comentarte también, ¿vale? Justo en el primer enlace de descripción vas a tener un enlace a la carpeta de recursos que estamos utilizando para escalar despachos, ¿vale? Que son los recursos que utilizamos en el día a día. Y obviamente si dejas tu email, simplemente te llega al correo esa carpeta para que la puedas utilizar y demás. Así que te voy a contar un poquito más en detalle qué es esto de las 4 preguntas cualificatorias que puedes utilizar para cualificar un lead. ¿Qué te voy a cubrir en este vídeo? Obviamente 3 puntos muy importantes. Primero de todo, por qué la cualificación es un proceso comercial que es necesario, es un proceso, una parte del proceso comercial que diferencia los procesos comerciales que escalan de los que se quedan anticuados y los que se quedan estancados. Segundo, las 4 preguntas que te comento concretas para identificar si puedes o no dar servicio a un lead, si cualifica o si no. Y tercero, dónde integrar esas preguntas, si en un formulario, en una llamada inicial, etcétera, etcétera, y por qué utilizar cada medio. Así que sin más dilación, vamos a ir con el primero de los puntos, y es que básicamente la cualificación es una parte del proceso comercial que es necesaria. Y eso cuanto antes te lo grabes en tu cabeza, cuanto antes lo tengas interiorizado, mucho mejor, porque básicamente es lo que te va a separar de un proceso comercial que escala como de un proceso comercial que se estanca. Y es que básicamente para tú escalar, obviamente no puedes dejar que esta cualificación sea algo que esté al azar, porque simplemente si tú eres un despacho que no cualifica, que simplemente trabaja con los leads que le entran de la misma manera, absolutamente con todo, estás dedicando el mismo tiempo a un caso de un curioso que simplemente quiere curiosear, quiere ver, etcétera, etcétera, que a un caso que a lo mejor tiene una deuda de 50.000 euros y la quiere reclamar, o tiene un proceso específico que puedes darle servicio, y básicamente le estás dedicando un tiempo, una energía, y realmente estás haciendo trabajo en ambos casos, y seguramente en uno de ellos sea absolutamente en vano. Y básicamente el punto aquí realmente no es ser morales, no es ser pues samaritanos ni nada, es hacer un buen uso del tiempo que tenemos, la capacidad de atención y el tiempo que tenemos en nuestro día a día, nuestro despacho, etcétera, etcétera, es limitado. Podemos dar servicio en específico a X número, y realmente si tú tratas igual o tú mermas tu capacidad de atención o de actuar, etcétera, etcétera, tu tiempo, ¿vale? Por estar simplemente pues intentando cualificar, etcétera, etcétera, sin hacer ningún tipo de pregunta y dedicando el tiempo específico a todos los casos igual, sea uno o sea otro, ¿sabes? Pues obviamente estás haciendo el bobo. Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer la cualificación previa? 2 puntos muy importantes, y es que la cualificación previa lo que te va a hacer es eliminarte leads que no te merecen la pena, que no te sirven, que son curiosos, etcétera, etcétera. Así, obviamente, no vas a consumir tiempo de tu equipo, no vas a consumir atención, y sobre todo te vas a quitar un problema de encima, que es que realmente la persona que no cualifica y no le puedes dar servicio porque, oye, a lo mejor no tiene presupuesto, etcétera, etcétera, no te puede pagar, siempre te va a estar preguntando, siempre va a estar intentando abusar de esa confianza, de ese tiempo, etcétera, etcétera, y de tu buena fe como abogado de, oye, no quiero dejar tirado a esta persona por si en un futuro me sirve. Entonces vas a tener, obviamente, ¿vale?, una respuesta automática con la que la persona se va a quedar tranquila y va a buscar otra persona a la que molestar, a la que preguntar, etcétera, etcétera, porque estás fuera de su radar. ¿Vale? El segundo de los puntos es que la cualificación obviamente va a priorizar a esas personas que sí te van a poder pagar, que sí van a necesitar tus servicios y que sí tienen interés en contratar. Entonces, esto va a ser todo como un pequeño dominó. Si tú tienes más atención, más tiempo y más capacidad de atender a otros leads, ¿vale? Simplemente descartando los que no te sirven y centrándote en los que sí te sirven, va a hacer un efecto dominó con el que vas a poder aumentar también ese tiempo de reacción, ese tiempo de respuesta. Y la respuesta, obviamente, como hemos visto en otros vídeos, que si no lo has visto, te dejo por aquí, obviamente, el enlace, ¿vale? Básicamente es muy importante, porque cuanto antes tú contactes a un lead que ha entrado, ¿vale? Más caliente va a estar el lead, en el sentido de que obviamente se va a acordar de que ha rellenado un formulario, de que ha entrado y está buscando un servicio, etcétera, etcétera.
y más te vas a adelantar a los procesos comerciales de otras empresas, de otros despachos, que también van a estar al acecho, porque la persona no solo va a estar en un proceso, no solo va a entrar a un formulario. Entonces, básicamente, también para que te quede claro, el sistema cualificatorio es un sistema que no es discriminatorio, pero sí es un sistema sofisticado que es necesario y que obviamente te va a ayudar y que lo tienes que implementar sí o también en tu despacho. Eso mentalízate, porque obviamente si no lo estás haciendo, estás poniendo tiempo y atención en cosas que no merecen la pena. Entonces, las cuatro preguntas, que es el segundo punto, las preguntas cualificatorias, son las siguientes, ¿vale? La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas en esta situación? Primero, porque obviamente el tiempo que lleva la persona en esa situación es importante de cara a ver si se puede dar servicio, si no, si merece la pena o no. ¿Por qué motivo? Porque básicamente habrá casos que a lo mejor los plazos son muy específicos y si nos pasamos de plazo, yo no te puedo decir, oye, te puedo solucionar este problema. Entonces, obviamente, te va a ayudar a cualificar si puedes o no ayudar a esa persona, ¿vale? Y segundo, te va a mostrar el nivel de urgencia de la persona. Casos que tienen mucho, mucho tiempo, digamos meses, pero muchos meses o años, oye, igual es que la persona no ha tenido nunca urgencia a solucionarlo, ¿sabes? Si la persona, obviamente, está el proceso de hace poquito tiempo y más, va a tener urgencia, va a estar muy vigente en su cabeza. Entonces es muy importante que cualifiquemos de esta manera porque obviamente nos va a aportar muchos datos. Segunda pregunta, básicamente, sobre todo apañado para reclamaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Sería el, oye, ¿cuánta deuda tienes? ¿A qué asciende la cuantía? Etcétera, etcétera. Es una pregunta que sabemos que es incómoda y que obviamente también te va a filtrar si puedes o no, o merece la pena o no económicamente dar servicio. Obviamente se puede adaptar a cualquier tipo de despacho, pero tenéis que buscarle el sentido económico. La tercera pregunta, básicamente si han hecho otro intento de solucionar este problema con otro abogado. Esto te va a reportar muchos datos porque va a haber procesos que obviamente se han intentado con otros abogados y no han salido bien, etcétera, etcétera, y cualquier tipo de contexto en este sentido que encontremos, ¿vale? Te va a aportar, porque vas a saber qué es lo que no debes hacer, que sí, etcétera, etcétera, y si el caso es viable o no es viable, basado en la experiencia de otros profesionales que también han estado ahí encima. Y la cuarta pregunta, que parece una tontería, pero es si tiene documentación básica a mano. Básicamente porque también eso te va a ayudar a filtrar esas personas que han llegado a dar un paso, que han intentado hacer algo y que ya tienen al menos cosas de las que tan siquiera se han empezado a preguntar y están mirando opciones, viendo a ver qué pasa. Entonces, aparte obviamente quitarte trabajo si ya tienen la documentación básica para resolver el caso, es decir, cosas que te tengan que dar sí o sí, ¿vale? El punto más importante es que, oye, vas a cualificar qué persona está interesada en resolver ya o en dar ese paso y empujar, ¿vale? O esas personas que están en globo sonda y buscando a ver qué pasa. Entonces, estas cuatro preguntas que son muy básicas, como podéis ver, ¿vale? Van a darte contexto sobre si hay caso a nivel plazo, etcétera, etcétera, si merece la pena a nivel cuantías, si puede dar servicio, no, etcétera, etcétera, si es algo complejo o no, si se ha intentado y qué puedes hacer y qué no, y si la persona, obviamente, en cuarto punto, está preparado para empezar. Entonces, hablemos de cómo integrar estas preguntas de manera natural, que no sea molesta, que no sea incómoda y obviamente en el proceso comercial que seguimos en el despacho. Y es que básicamente vas a tener tres opciones muy básicas, ¿vale? De las que tampoco voy a entrar mucho en detalle, ¿vale? Pero básicamente para integrar de manera natural en el despacho, en el proceso comercial del despacho, estas preguntas las puedes hacer o bien en el formulario en el que entren los leads, ¿vale? En un breve correo, WhatsApp, etcétera, que les llegue automáticamente cuando dejan la información de contacto, o en una breve llamada que simplemente es la opción que yo más recomiendo, ¿vale? Porque es la más directa y la que te va, oye, con 5 minutos a permitir saber si la persona puede o no ser interesante, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, estos son los tres puntos específicos que tienes para poder implementar estas preguntas, ¿vale? Yo te insto a investigar, obviamente, dentro de tu despacho lo que mejor te vaya, ¿vale? Y también te quería hacer un comentario muy rápido, ¿vale? Y es que básicamente si estás teniendo complejidad para escalar, para conseguir más clientes, etcétera, etcétera, obviamente te voy a dejar también un segundo formulario, ¿vale? Un segundo calendario más bien, para que puedas directamente agendar una llamada con nuestro equipo, conmigo, etcétera, etcétera, y veamos, pues, en 30 minutitos que podrías hacer, darte un plan estratégico y ver si te podemos ayudar o si no. Pero bueno, simplemente, y llegando ya al final del vídeo, como te he comentado, ¿vale? Estas cuatro preguntas te van a filtrar el 70-80% de los leads que, oye, no te merecen la pena, de los leads malos, por así decirlo. Y entonces es
importante, imprescindible, ¿vale? Que las vayas a meter cuanto antes en tu despacho, en tu proceso comercial y que te acostumbres a hacerlas. Pues básicamente son 4 preguntas que no te van a quitar tiempo y te van a ahorrar de estar horas y horas y horas intentando contactar tal cual para simplemente averiguar a ver si una persona puede o no ser susceptible de que tú le ayudes. Entonces, bueno, simplemente, tal y como te he comentado al principio, justo en la descripción, ¿vale? Vas a tener un documento, un checklist directamente, ¿vale? En el primer enlace, en la carpeta de recursos, para que puedas, oye, optimizar todo esto, puedas tener idea y ver si estás haciendo las cosas bien o si deberías mejorar ciertas cosas. Como te digo, simplemente dejas tu email, ¿vale? Y te llega automáticamente, así que sin ningún tipo de problema más, ¿vale? Muchas gracias por ver, este ha sido Miguel, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.